Se dice que en la primera infancia es donde se juega el partido más importante. En esta etapa se sientan las bases del desarrollo corporal, emocional, social y cognitivo de las personas. Entonces, ¿qué lugar ocupa la sexualidad durante esos años? ¿Cómo se vive a tan temprana edad? ¿Qué es la diferencia de lo que experimentamos los adultos? ¿Cómo nos preparamos para acompañar a nuestros niños en este proceso? Soy Gustavo Rey y te invito a escuchar a la educadora sexual Paola Muniz y a la directora Aileen Consolandich para poder dar ese primer paso. Dar el primer paso es un podcast del Colegio Inglés para brindar información de actualidad a familias de niños, niñas y adolescentes. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Dar el primer paso. Dicen que principio tienen las cosas. ¿Qué pasa en la primera infancia? Hoy abordaremos esta etapa y para ver cómo se manifiesta la sexualidad durante esos primeros años de vida. También vamos a reflexionar sobre el rol de los adultos durante este proceso. Para todo esto nos acompaña nuevamente la educadora sexual y docente Paola Muniz. Bienvenida, Paola. Gracias, Gustavo. Y estamos nuevamente con la directora general del Colegio Inglés, Aileen Consolandich, que nos va a dar su mirada y sus inquietudes desde el ámbito educativo. Gracias, Gustavo, y súper interesante escuchar a Paola en esta etapa que, si bien son muy chiquitos, hay mucho para hacer. Sí, sin lugar a dudas, poder hablar de sexualidad en la primera infancia es un desafío, pero la invitación también es a perder el miedo, ¿no? Porque muchas veces quienes estamos con infancias tan pequeñas tememos por cuánto abordar la sexualidad, ¿no? O muchas veces también entendemos que la sexualidad no está presente en esta etapa. Así que sería bueno empezar este capítulo, este episodio del podcast, mencionando que sí, en la primera infancia la sexualidad está presente, pero que por supuesto las manifestaciones de la sexualidad son diferentes a las que se dan en otras etapas, como la adolescencia, la vida adulta, así que a perderle el miedo. ¿Y cómo se expresa la sexualidad en esta etapa? Bueno, en este momento el cuerpo toma un rol relevante, porque a través de las interacciones con mamá, papá y aquellas personas que son cuidadores primarios y con las maestras, ¿no? A nivel de las instituciones educativas, los niños y las niñas empiezan a aprender el límite entre el yo y el no yo, o sea, empiezan a aprender el límite entre la persona y su entorno, y también a través del cuerpo es que comienzan a conocer el mundo. Durante la primera infancia se da la construcción del conocimiento del propio cuerpo, las bases de la autoestima, y por eso es importante entender de que estos aprendizajes también están atravesados por el contexto sociocultural. Entonces, por eso es importante para quienes interactuamos con estas infancias tan pequeñas y que estamos en contacto con sus corporalidades, que prestemos atención a la forma en que interactuamos, a lo que decimos y también al lenguaje corporal. O sea, cuando planteas eso es que el adulto tiene que estar consciente de cómo va verbalizando, modelando, explicando, por ejemplo, las partes del cuerpo o cómo va nombrándolas. ¿Es eso que estás nombrando concretamente? Sí, particularmente entender de que el mensaje que nosotros le demos a ese niño en la interacción, tanto de aprobación o desaprobación, de contención, de manera amorosa o de manera quizás más fría, de alguna manera le va a poder permitir asociar esta interacción con el mundo con sensaciones también de placer y displacer, y que todo eso se va grabando en su psiquis y le va a permitir ir construyendo una autoestima y va a permitirle también desarrollar el apego, que después va a ser la base de futuras relaciones adultas con otras personas y consigo mismo.
¿Y ahí cuál es el rol de los padres, Paola? ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Sí, primero que nada es revisar la propia subjetividad, ¿no? En esto de, bueno, cómo entiendo la sexualidad, ¿no? Y justamente qué es lo que intento o qué es lo que pretendo transmitir en interacción con esa infancia. Y después, por otro lado, tener presente como algunos temas que son centrales, como por ejemplo, bueno, es un buen momento para nombrar las partes del cuerpo, lo que tú preguntabas, Eileen, de la manera correcta, con los nombres apropiados, no tener vergüenza de poder nombrar el pene, de poder nombrar la vulva, así como uno nombra otras partes del cuerpo, porque de alguna manera lo que estamos favoreciendo es que ese niño o esa niña, aunque todavía no tenga uso del lenguaje, sí vaya incorporando que su cuerpo le pertenece y que se vaya apropiando justamente de herramientas para poder comunicar en caso de que en algún momento necesite hablar de lo que le pasa, ¿no? Desde algún dolor, alguna inseguridad, algo que le pueda generar sensación de inseguridad, que lo pueda decir. Por otro lado, es importante poder tener presente y favorecer el concepto de privacidad y de intimidad, ¿no? Entonces, en esto de que poder reconocer que hay momentos, como por ejemplo el cambio de pañal, el baño, ¿no? Que son momentos donde es fundamental poder ofrecer interacciones que sean respetuosas, que sean afectuosas para el propio cuerpo y poder anticiparle a este niño, a esta niña, qué es lo que se va a hacer, pedirle permiso para tocar su cuerpo, agradecerle también por permitirle el contacto con el cuerpo, porque también, aunque no hablemos de consentimiento, sí le estamos a través de ejemplos enseñando de que el cuerpo le pertenece y que nadie puede tocarle ni hacerle nada que el niño no permita. Bien, eso que estás planteando es algo que se ve mucho en la medicina, por ejemplo, me parece, ¿no? Cuando uno va a un médico, a un pediatra, y cuando hay algún tipo de mirada hacia los genitales para controlar algo, el médico últimamente tiene una mirada especial y hace eso que tú decís, te voy a permitirme, que es muy interesante ver cómo desde chiquititos ellos tendrían que ir adquiriendo ese, entre comillas, consentimiento que estás diciendo, ¿no? O sea, nadie me mira, ni me toca, ni me hace nada, sí, por lo menos no avisa, ¿no? Exacto. Sí, y es enseñar con el ejemplo, ¿no? Es transmitir estas ideas con el ejemplo, más allá de que no se hable de la palabra de consentimiento en sí. ¿Y por qué no hablamos de consentimiento? Bueno, cuando pensamos en las infancias, en relación a personas adultas, a cuidadores, a docentes, a personas de la familia. No hablamos de un vínculo en el que hay consentimiento, porque hay una relación donde hay una verticalidad, ¿no? Entonces, donde hay alguien que por su edad y por su experiencia y por la posición que ocupa, ¿no? Está en un lugar de poder y de jerarquía. Entonces, pensando, por ejemplo, en la prevención de situaciones de abuso y de violencia sexual, cuando una persona adulta logra persuadir, manipular, convencer a un niño o una niña de hacer de repente una acción o de tener una conducta vinculada a algo de índole sexual o acceder a un tocamiento o alguna actividad por el estilo, más allá de que ese niño haya manifestado que sí, eso no se considera un consentimiento real. ¿Y qué sería? ¿Qué sería y cómo sería, no? Promover un desarrollo saludable de la sexualidad. Bueno, primero que nada, como mencionamos anteriormente, poder revisar el tono, la forma, el lenguaje corporal con el cual interactúo, ¿sí? Como adulto con ese niño o con esa niña. El tono de cómo hablas con ellos. Claro, sí. Claro. La cercanía, ¿no? Que pueda percibir ese niño, porque de alguna manera es validar también su cuerpo, su emoción y lo que le pasa. Después, por otro lado, es importante, además de nombrar el cuerpo por los nombres correctos, ¿no? Y los genitales también por su nombre, el hecho de evitar hacer comentarios que tengan que ver con las formas del cuerpo, con el tamaño de los genitales, haciendo alusión, por ejemplo, también a algunas comparaciones que se podrían hacer desde el mundo adulto, ¿no? Después, por otro lado, el no asustarse frente a la exploración del cuerpo, porque
los niños y las niñas también, y a medida que van creciendo, empiezan a descubrir que su cuerpo también puede ser una fuente de placer. Y parte de esto es entender que si de repente yo encuentro a una niña o un niño mirándose o tocándose, no lo hace con el mismo objetivo, con el mismo sentido de repente erótico y sexual que puede realizar un adolescente o una persona adulta, sino que tiene que ver con entender que su cuerpo es una fuente de bienestar y de placer. Entonces, no horrorizarse y sí de repente poder invitarle a que, bueno, eso lo puede hacer cuando está solito, en un momento donde no haya nadie mirando, y que también hay que hacerlo con cuidado, que está bien hacer eso porque el cuerpo nos pertenece, pero que hay momentos y hay lugares donde es adecuado hacerlo y otros lugares en que no. Y ahí en ese cómo, nuevamente, el cómo le hablas y el lenguaje corporal comunica muchísimo de padre a hijo y de hijos a padres, ¿no? Exactamente. Y después también, en relación a tu pregunta, esta edad también es un buen momento para poder conversar sobre que hay caricias que están bien, hay caricias que no lo están, hay secretos que están bien, hay otros que no, porque justamente también esta es una manera de abordar la violencia, ¿no? Como de manera preventiva. Elini, se pregunta en el colegio, los padres preguntan sobre sexualidad en las primeras infancias sobre todo. Mira, ahora creo que hay un movimiento mayor en este último periodo y hacen preguntas prácticas. Te diría que al equipo de psicología, preguntas muy prácticas que me parece que surgen del diario vivir, ¿no? Cosas que antes ni se osaban preguntar, pero que bueno, también a veces es difícil contestarlas, me parece, porque es un poco lo que decía Paola. Hay todo un tema cultural, de valores, de creencias, que pasa por el tema familiar. Pero sí, hay preguntas prácticas. Por ejemplo, no sé, ¿está bueno bañarse con el niño chiquitito? ¿No está bueno? ¿Está bien que vean las partes íntimas? Esas preguntas a veces existen, que no sé muchos si corresponde o no contestarlas directamente o más bien compartir una reflexión, Paola. Eso te lo pregunto yo a ti como educadora. Es importante que en la medida que ese niño o esa niña va ganando autonomía, poderle dar su espacio de intimidad, obviamente sin dejar de cuidarle, ¿no? Y atender de repente en esto del momento del baño a algún peligro que pueda haber, ¿no? En esto de cuidar su cuerpo, del agua caliente, del espacio. Pero sí es cierto que más allá de que a veces es mucho más práctico poderse bañar a los hermanos juntos o poder aprovechar el momento del baño del adulto para poder facilitar el tiempo, ¿no? y ganarlo para otras cosas, en la medida en que van creciendo, en lo posible es importante poder respetar que el cuerpo es parte de la intimidad. Uh-huh. Bien, muy claro. Paola, una preguntita más que me surge cuando te escucho. ¿Qué cuidado le diríamos a los adultos que tienen que tener ante lo que los niños están expuestos? O sea, desde el punto de vista social, modelos, etcétera. ¿Tienen que tener cuidado en algo, mirar algo en especial? Sí, me parece que es fundamental poder invitar a prestar atención a las prácticas propias, ¿no? Porque los niños y las niñas son como esponjas y van a estar observando, aunque no nos estemos dando cuenta, lo que hacemos, lo que hablamos, la música que escuchamos, lo que aparece en la tele, en las redes sociales, y a través del juego van a imitar, ¿no? Entonces, de repente, al escuchar algunas canciones con contenido de repente un poco más para adultos, sexualizados y eróticos, los niños y las niñas lo van a cantar y lo van a bailar como parte del juego, sin ser conscientes de qué es lo que están diciendo o qué es lo que están reproduciendo a través del cuerpo. Pero frente a la mirada de otros adultos, ¿no? Y de otras personas, los cuerpos de las infancias muchas veces se pueden sexualizar, se pueden exponer a distintas situaciones de violencia, incluso de violencia sexual, aunque no nos guste, ¿no? Yo invitaría a reflexionar sobre lo que se comparte o se sube en las redes sociales, ¿no? Este fenómeno del sharenting, donde
por cuestiones que tienen que ver con que, bueno, estamos muy contentos y felices de los logros y de lo orgullosos que nos sentimos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros estudiantes, ¿no? Empezamos a subir fotos desde que son muy pequeños y vamos construyendo una identidad digital que además queda también ahí al alcance de cualquier persona que la pueda ver y hacer con ese contenido, bueno, capaz que acciones que son inapropiadas y que quedan fuera del alcance de lo que nosotros podemos controlar. Muchas gracias, Paola. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a los dos. Gracias a Gracias a ambos. A veces es muy difícil entender que este tema cobra tanta relevancia en esta etapa como en las otras. Tal vez a partir de esta charla vamos a poder empezar a hablar entre adultos sobre la importancia también de nuestro rol. Esperamos que esta conversación te ayude a dar ese primer paso. Dar el primer paso es una producción del Colegio Inglés, con la conducción de Gustavo Rey y la producción técnica de WeCast.